41. Musab ibn Umair, que Dios esté complacido con él. Musab nació y creció en medio de la riqueza y el lujo. Sus prósperos padres prodigaron en él grandes atenciones y cuidados. Vestía siempre ropas caras y el calzado más elegante de su tiempo. El calzado del Yemen era considerado muy elegante y era un gran privilegio poder llevar siempre las mejores sandalias. Durante su juventud era admirado entre los Quraysh no solo por su buen aspecto y estilo, sino también por su inteligencia. Su aspecto elegante y su aguda mente le hacían querido entre la nobleza de Meca, un ambiente en el que se desenvolvía con facilidad. Desde muy joven disfrutaba del privilegio de asistir a las reuniones de los Quraysh. Estaba pues en posición de conocer las cuestiones que más preocupaban a los dirigentes de Meca y cuáles eran sus actitudes y estrategias. Entre los habitantes de Meca se produjo un repentino arrebato de excitación y preocupación cuando Muhammad, Dios le bendiga y guarde, conocido como Al-Amin, el digno de confianza, empezó a declarar que Dios le había enviado como portador de buenas nuevas y como advertidor. Advertía a los Quraysh de un terrible castigo si no aceptaban la adoración y la obediencia a Dios. Y hablaba de la recompensa divina a la gente recta. Toda Meca era un clamor por estas declaraciones. Los jefes de Quraysh, sintiéndose atacados, pensaron en formas de acallar a Muhammad, Dios le bendiga y guarde, pero cuando vieron que el ridículo y la persuasión no daban resultado, se lanzaron a una campaña de hostigamiento y persecución. Musab supo que Muhammad, Dios le bendiga y guarde, y los que creían en su mensaje se reunían en una casa cercana a la colina de As-Safa para así huir de la persecución de los Quraysh. Esta era la casa de Al-Arqam. Picado por la curiosidad, Musab fue allí a pesar de que sabía de la hostilidad de los Quraysh. En aquella casa encontró al profeta, impartiendo sus enseñanzas a su pequeño grupo de compañeros, recitando los versículos del Corán y haciendo el salá con ellos en sumisión a Dios, el Grande, el Altísimo. El profeta, Dios le bendiga y guarde, le dio la bienvenida, y con su noble mano tocó suavemente el pecho de Musab, agitado por la emoción. Le embargó entonces un sentimiento de profunda serenidad. Musab se sintió muy impresionado por lo que había visto y oído. Las palabras del Corán causaron una impresión inmediata y profunda en él. En su primer encuentro con el profeta, Dios le bendiga y guarde, el joven y decidido Musab declaró su conversión al Islam. Fue un momento histórico. La aguda mente de Musab, su tenaz voluntad y determinación, su elocuencia y su hermoso carácter estaban ahora al servicio del Islam y ayudarían a cambiar el curso de la historia y el destino de mucha gente. Tras su conversión al Islam, Musab sintió una gran preocupación que se centraba en su madre. Se llamaba Junas bin Malik y era una mujer de extraordinario poder. Poseía una personalidad dominante y era capaz de inspirar en otros fácilmente miedo y terror. Cuando Musab se hizo musulmán, al único poder que temía en la tierra era su madre. Todos los poderosos nobles de Meca, con su apego a las costumbres y tradiciones paganas, le traían sin cuidado. Pero tener por oponente a su madre era algo que no podía tomarse a la ligera. Musab pensó con rapidez y decidió que debía ocultar su conversión al Islam hasta que llegase un tiempo en que Dios le ofreciera una solución. Siguió frecuentando la casa de Al-Arqam y disfrutando de la compañía del profeta, Dios le bendiga y guarde. Se sentía sereno en su nueva fe y ocultando a su madre cualquier señal de su conversión al Islam, consiguió evitar su ira, pero esto no duraría mucho. Era difícil en aquellos días mantener algo secreto en Meca por mucho tiempo. Los ojos y oídos de Quraysh
acechaban por todos los caminos. Detrás de cada huella impresa en las blandas y calientes arenas había un informador de Quraysh. Pronto Musaf fue visto por un tal Uthman ibn Talha cuando entraba sigilosamente en la casa de Al-Arqam. En otra ocasión, Uthman vio a Musaf rezando de la misma forma que lo hacía Muhammad, Dios le bendiga y guarde. La conclusión era evidente. Como el viento en una tormenta, la noticia de la conversión de Musaf al Islam se extendió entre los Quraysh y llegó finalmente a oídos de su madre. Musaf tuvo que comparecer ante su madre, su clan y la nobleza de Quraysh, reunidos para averiguar lo que había hecho y lo que alegaba en su defensa. Con cierta humildad y serena confianza en sí mismo, Musab reconoció haberse convertido al Islam y explicó las razones que le habían llevado a hacerlo. Luego recitó algunos versículos del Corán, aquellos versículos que habían purificado los corazones de los creyentes y les habían devuelto a la religión natural de Dios. Aunque eran solo un pequeño grupo, sus corazones estaban ahora llenos de sabiduría, honor, justicia y valor. Escuchando al hijo en quien había prodigado tantos cuidados y afecto, su madre se sintió cada vez más indignada. Tenía ganas de hacerle callar de una bofetada, pero la mano que solía dispararse con ligereza vacilaba ahora dubitativa ante la luz que irradiaba del sereno rostro de Musab. Quizás fuera su amor de madre lo que le impedía golpearle en ese momento, pero sentía que debía hacer algo para vengar a los dioses a los que su hijo había abandonado. La solución que decidió adoptar sería mucho peor para su hijo que unos pocos golpes. Encerró a Musab en un rincón de la casa, donde fue atado fuertemente. Se había convertido en un prisionero en su propio hogar. Durante mucho tiempo, Musab permaneció atado y confinado bajo la atenta mirada de los guardianes a los que su madre había confiado su custodia para evitar que tuviese contacto con Muhammad, Dios le bendiga y guarde, y su religión. A pesar de esta dura prueba, Musab se mantuvo firme. Ciertamente, había tenido noticias de cómo otros musulmanes habían sido hostigados y torturados por los idólatras. Para él, como para otros musulmanes, la vida en Meca se había hecho insoportable. Más tarde, supo que un grupo de musulmanes estaban preparándose en secreto para emigrar a Abisinia y buscar allí refugio y tranquilidad. Su primer pensamiento fue escapar de su prisión y unirse a ellos. A la primera oportunidad, cuando su madre y sus guardianes estaban desprevenidos, consiguió escaparse. Luego, corrió a reunirse con los demás refugiados y juntos se embarcaron para la travesía del Mar Rojo rumbo a África. Aunque los musulmanes disfrutaron de paz y seguridad en el país del Negus, añoraban Meca y la compañía del noble profeta, Dios le bendiga y guarde. Así, cuando llegaron noticias a Abisinia de que la situación de los musulmanes en Meca había mejorado, Musab fue de los primeros en regresar a Meca. Sin embargo, las noticias eran en realidad falsas y Musab tuvo que embarcarse de nuevo para Abisinia. Tanto en Meca como en Abisinia, Musab se mantuvo firme en su nueva fe y su mayor preocupación era llevar una vida que fuera aceptable a su Creador. Cuando Musab regresó de nuevo a Meca, su madre hizo un intento final por controlarle y le amenazó con atarle y encerrarle de nuevo. Musab juró entonces que si lo intentaba, mataría a quien se atreviese a ayudarla. Ella le sabía capaz de cumplir su amenaza, pues veía la férrea determinación que ahora poseía. La separación se hizo inevitable. Llegado el momento, fue muy triste para ambos, madre e hijo, pero reveló la persistencia en el kufr por parte de la madre y la aún mayor persistencia en el imán por parte del hijo. Al expulsarle de su casa y cortar todas las facilidades que solía prodigar en él,
le dijo: «Vete por tu camino. No estoy dispuesta a seguir siendo tu madre». Musab se acercó a ella y le dijo: «Madre, te aconsejo sinceramente porque me preocupa tu situación. Madre, declara que no hay deidad sino Dios y que Muhammad es su siervo y su enviado. Te juro por las estrellas fugaces que no entraré en tu religión, aunque mi opinión sea ridiculizada y mi mente se vuelva incapaz», insistió ella. Musab dejó entonces la casa de su madre y las comodidades y el lujo que solía disfrutar. Podía verse aquel joven antaño elegante y bien vestido, vistiendo ahora las ropas más humildes, pero ahora tenía cosas más importantes de que ocuparse. Estaba decidido a utilizar sus talentos y su energía en adquirir conocimiento y en servir a Dios y a su profeta. Dios le bendiga y guarde. Un día, varios años después, Musab se unió a una reunión de musulmanes sentados alrededor del profeta. Dios le bendiga y le dé paz. Algunos de los presentes agacharon la cabeza y bajaron la mirada al ver a Musab, y a varios de ellos se les saltaron las lágrimas. Lloraban de pena porque su yalbab era viejo y estaba raído, y recordaron en ese momento los tiempos anteriores a su conversión al Islam, cuando Musab era un modelo de elegancia en su vestimenta. El profeta le miró, sonrió cariñosamente y le dijo: «He visto a Musab con sus padres en Meca. Prodigaban sobre él todos los cuidados y atenciones y le daban todas las comodidades del mundo. No había otro joven de Quraysh que disfrutase de una mejor posición que la suya. Luego dejó todo aquello por buscar la complacencia de Dios y dedicarse al servicio de su profeta. Dios le bendiga y guarde». El profeta prosiguió: «Llegará un tiempo en que Dios os dé la victoria sobre Persia y Bizancio. Tendréis una ropa para la mañana y otra para la tarde, y comeréis de una comida en la mañana y de otra por la tarde». En otras palabras, el profeta, Dios le bendiga y guarde, estaba anunciando que los musulmanes llegarían a ser ricos y poderosos y dispondrían de bienes materiales en abundancia. Los compañeros sentados alrededor del profeta le preguntaron: «Oh enviado de Dios, ¿estamos ahora en una mejor situación o estaremos mejor entonces?». Él respondió: «Estáis ahora bastante mejor de lo que estaréis entonces. Si supierais del mundo lo que yo sé, no os ocuparíais tanto de él». En otra ocasión, el profeta, Dios le bendiga y guarde, habló en un tono parecido con sus compañeros y les preguntó cómo se sentirían si tuvieran vestidos para la mañana y otros para la tarde, y tuvieran suficiente tela para cubrir sus casas como solía cubrirse completamente la Kaaba. Los compañeros respondieron que estarían en mejor situación, porque entonces tendrían suficiente sustento y serían libres de dedicarse a la ibada, adoración. Sin embargo, el profeta les dijo que estaban bastante mejor en su situación actual. Tras unos 10 años en los que el profeta, Dios le bendiga y guarde, llamó continuamente a la gente al Islam, la mayoría de los habitantes de Meca seguían hostiles a su mensaje. El noble profeta fue entonces a Taif buscando nuevos conversos a la fe, pero fue rechazado y expulsado de la ciudad. El futuro del Islam se presentaba oscuro. Fue justamente después de esto cuando el profeta escogió a Musab para que fuera su embajador en Yatrib, a fin de instruir a un pequeño grupo de creyentes que habían acudido a jurar lealtad al Islam y preparar así a Medina para el día de la gran hégira. Musab fue elegido sobre otros compañeros mayores que él y más próximos al profeta, Dios le bendiga y guarde, o que parecían tener mayor prestigio. Sin duda, Musab fue elegido para esta tarea por su noble carácter, sus finos modales y su agudo intelecto. Su conocimiento del Corán y su habilidad para recitarlo de forma hermosa y conmovedora fue también una consideración decisiva. Musab comprendía perfectamente su misión.
Sabía que iba en una misión sagrada para invitar a la gente al mensaje de Dios y al camino recto del Islam, y para preparar lo que sería la base territorial de la incipiente y amenazada comunidad musulmana. Llegó a Medina como invitado de Sa'd ibn Zurara, de la tribu Yazrai. En compañía de él visitaron a gente, fueron a sus casas y a sus reuniones, informándoles acerca del profeta, Dios lo bendiga y guarde, explicándoles el Islam y recitando el Corán. Por la gracia de Dios, mucha gente se convirtió al Islam. Esto agradaba especialmente a Musab, pero era motivo de alarma para los jefes de la sociedad de Yatrib. En una ocasión, Musab y Sa'd estaban sentados cerca de un pozo en un huerto del clan de Zafar. Con ellos había un grupo de nuevos musulmanes y otros que estaban interesados en el Islam. Un poderoso jefe de la ciudad, Usaid ibn Judair, llegó blandiendo una lanza. Estaba blanco de ira. Sa'id ibn Zurara le vio y dijo a Musab: «Este es el jefe de su gente. Quiera Dios que la verdad entre en su corazón». «Si se sienta hablaré con él», respondió Musab, mostrando toda la serenidad y tacto de un gran dai. El airado Usaid les instó a gritos y amenazó a Musab y a su anfitrión. «¿Por qué habéis venido vosotros dos a corromper a los débiles de nuestra comunidad? Apartaos de nosotros si queréis seguir con vida». Musab sonrió con una cálida y amigable sonrisa y le dijo a Usaid: «¿No quieres sentarte y escuchar? Si te gusta lo que oyes y quedas satisfecho de nuestro propósito, acéptalo, y si te disgusta, dejaremos de hablarte de lo que te disgusta y nos marcharemos». «Eso suena razonable», dijo Usaid, y tras clavar su lanza en el suelo, se sentó. Musab no lo obligaba a hacer nada ni le acusaba de nada. Solo le invitaba a escucharle. Si lo que le decía le gustaba, bien, y si no, entonces Musab saldría de sus tierras y de las de su clan sin causar problemas y se iría a otro distrito. Musab empezó a hablarle del Islam y le recitó partes del Corán. Aún antes de que Usaid hablase, era claro por su rostro, ahora radiante y expectante, que la fe había entrado en su corazón. Dijo entonces: «Qué hermosas son esas palabras y qué ciertas. ¿Qué debe hacer alguien que quiera entrar en esta religión? Debe tomar un baño, purificarse y limpiar sus vestidos. Luego debe pronunciar el testimonio de la verdad, sajada, y hacer el salá». Usaid dejó el grupo y se ausentó por poco tiempo. Luego regresó y declaró que no hay deidad sino Dios y que Muhammad es el enviado de Dios. Luego rezó 2 rakat y dijo: «Sé de un hombre que si te siguiese, toda su gente le seguiría. Os lo mandaré. Se llama Sa'd ibn Mu'adh». Sa'd ibn Mu'adh vino y escuchó a Musab. Quedó convencido y satisfecho y declaró su sumisión a Dios. Le siguió otro importante miembro de la comunidad, Sa'd ibn Ubadah. Pronto, la gente de Yatrib hervía de agitación, diciéndose unos a otros: «Si Usaid ibn Udair, Sa'd ibn Mu'adh y Sa'd ibn Ubadah han aceptado la nueva religión, ¿cómo podemos no seguirles? Vayamos a ver a Musab y declaremos nuestra fe ante él. Dicen que la verdad brota de sus labios». El primer embajador del profeta, la paz sea con él, obtuvo un enorme éxito. El profeta, Dios le bendiga y guarde, había elegido acertadamente. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, poderosos y débiles, se convirtieron al Islam por medio de él. El curso de la historia de la ciudad de Yatrib había cambiado para siempre. Se estaba preparando el camino para la gran égira. Yatrib se convertiría pronto en el centro y la base del Estado Islámico. Menos de un año después de su llegada a Yatrib, Musab regresó a Meca. Fue también durante la estación de la peregrinación.
Con él venía un grupo de 75 musulmanes de Medina. También, en esta ocasión, se encontraron con el profeta, Dios le bendiga y guarde, en Aqaba, cerca de Mina. Durante este encuentro hicieron voto solemne de defender al profeta a toda costa. Si se mantenían firmes en su fe, les dijo el profeta, su recompensa sería el paraíso. Este segundo bayá, o juramento de lealtad, que los musulmanes de Yatrib prestaron, es conocido como el juramento de guerra. Desde ese momento, los acontecimientos se sucedieron rápidamente. Poco después del juramento, el profeta, Dios le bendiga y guarde, instruyó a sus seguidores para que emigrasen a Yatrib, donde los nuevos musulmanes, o ansar, ayudantes, se habían ofrecido a acoger y dar protección a los refugiados musulmanes. Los primeros compañeros del profeta en llegar a Medina fueron Musab y Abdallah ibn Maktum. Abdullah era también un excelente recitador del Corán, y según un testimonio de uno de los ansar, tanto él como Musab solían recitar el Corán para la gente de Yatrib. Musab siguió desempeñando un papel importante en la construcción de la nueva comunidad. La siguiente situación dramática en la que le encontramos fue durante la gran batalla de Badr. Después de la batalla, los Quraysh, que habían sido tomados prisioneros, fueron traídos ante el profeta, Dios le bendiga y guarde, el cual asignó su custodia individualmente a diversos musulmanes. Tratadles bien, les dijo. Entre los prisioneros estaba Abu Asif ibn Umair, hermano de Musab. Abu Asís nos relata lo que ocurrió. Me encontraba con un grupo de los ansar. Cada vez que se sentaban a comer, me daban pan y dátiles, obediendo las instrucciones del profeta de que nos tratasen bien. Mi hermano, Musab ibn Umair, pasó por mi lado y le dijo al ansar que me tenía prisionero. Átale bien. Su madre es una mujer muy rica y puede que te pague un buen rescate por él. Abu Asís no podía creer lo que oía. Asombrado, se volvió a Musab y le preguntó: Hermano, ¿son estas tus instrucciones con respecto a mí? Él es mi hermano, no tú, respondió Musab, confirmando que en la batalla entre Imán y Kufr, los vínculos de la fe son más fuertes que los del parentesco. En la batalla de Uhud, el profeta, Dios le bendiga y guarde, encomendó a Musab, conocido ahora como Musab al-Khair, el bueno, la tarea de portar el estandarte de los musulmanes. Al comienzo de la batalla, los musulmanes parecían dominar la contienda, pero después de que un grupo de ellos desobedeciera las órdenes del profeta y abandonasen sus puestos, las fuerzas de los mushrikún se reagruparon y lanzaron un contraataque. Su principal objetivo, al penetrar en las filas de los musulmanes, era llegar hasta el noble profeta. Musab percibió el grave peligro que amenazaba al profeta, Dios le bendiga y guarde. Levantó entonces el estandarte y gritó el takbir. Con el estandarte en una mano y su espada en la otra, se lanzó contra las fuerzas del Quraysh. Las probabilidades iban contra él. Un jinete de Quraysh se acercó a él y de un golpe de espada le cortó la mano derecha. Se oyó a Musab repetir las palabras: Muhammad es solo un enviado. Otros enviados han fallecido antes de él, dando a entender que a pesar de su fuerte adhesión al profeta, Dios le bendiga y guarde, su lucha era por encima de todo una lucha por la causa de Dios y para dar la victoria a su palabra. Su mano izquierda fue cortada también, y mientras sostenía el estandarte entre los muñones de sus brazos, repetía para consolarse a sí mismo: Muhammad es solo un enviado, otros enviados han fallecido antes de él. Musab fue entonces alcanzado por una lanza, cayó al suelo y el estandarte cayó con él. Las mismas palabras que repetía cada vez que era alcanzado por un golpe serían luego reveladas al profeta en su formulación completa, y se hicieron parte del Corán. Después de la batalla, el profeta, Dios le bendiga y guarde, y sus compañeros
inspeccionaron el campo de batalla, despidiéndose de los mártires. Al llegar junto al cuerpo de Musab, las lágrimas se hicieron incontenibles. Yabá relata que no podían encontrar un trozo de tela con el que amortajar el cuerpo de Musab, excepto su túnica. Cuando le cubrían la cabeza con ella, quedaban expuestas sus piernas, y cuando le cubrían las piernas, su cabeza quedaba al descubierto. Entonces el profeta les dijo: colocadle la prenda sobre la cabeza y cubridle las piernas y los pies con ramas de hijir, ruda. El profeta, Dios le bendiga y guarde, sentía un profundo pesar y dolor al ver cuántos de sus compañeros habían caído en la batalla de Uhud. Entre ellos estaba su tío Hamza, cuyo cuerpo había sido horriblemente mutilado. Pero fue ante el cuerpo de Musab donde el profeta se detuvo embargado por la emoción. Recordaba el elegante y apuesto Musab que había conocido por primera vez en Meca y miraba luego el corto burda, que era la única prenda de vestir que poseía, y recitó el versículo del Corán: entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su compromiso con Dios. Corán 33:23. El profeta, Dios le bendiga y guarde, dirigió entonces sus tiernos ojos hacia el campo de batalla sobre el que yacían muertos los compañeros de Musab y dijo: el enviado de Dios da fe de que sois mártires ante Dios en el día de la resurrección. Volviéndose luego a los compañeros vivos que le rodeaban, dijo: oh gentes, visitadles, enviadles saludos de paz, pues por aquel en cuya mano está mi alma, ellos devolverán el saludo a cualquier musulmán que les envíe saludos de paz hasta el día de la resurrección. As-salamu alayka ya Musab, as-salamu alaykum Masar as-Sudaha, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz sea contigo, oh Musab, la paz sea con todos vosotros, oh mártires, la paz sea con vosotros y la misericordia de Dios y sus bendiciones. Que Dios esté complacido con él.